Capítulo 181. Reglas de hospitalidad. Effie contempló la catedral durante un rato y luego miró a Sunny con duda. Sé a ciencia cierta que nada ser vivo de ese templo. ¿Estás seguro de que aquí es donde vives? Con una sonrisa despreocupada, Sunny se encogió de hombros. El hecho de que Effie conociera el peligro que se ocultaba en el interior de la iglesia en ruinas no le sorprendió. Aunque estuviera situada fuera de su terreno habitual de caza, tenía amplios conocimientos de la ciudad oscura, algunos por su propia exploración, otros por compartir información con otros cazadores. Muerto cansado y anhelando regresar al silencio pacífico de su hogar, no perdió el tiempo y le contó sobre el caballero negro que custodiaba la catedral. La cazadora rebelde se rascó la parte posterior de la cabeza. Así que, hay un diablo caído dentro. Es el compañero de cuarto del que hablabas. Sunny asintió con la cabeza. El bastardo patrulla sin cesar la planta baja y mata a todo lo que atraviesa las puertas. Sin embargo, si entramos por el tejado y permanecemos ocultos, podremos llegar a mi vivienda sin problemas. Es más, nada nos molestará una vez estemos allí, porque el bastardo nunca viene por ahí y arrasa con todo lo que lo intenta. Effie guardó silencio por un momento, luego sonrió. Entonces, básicamente tienes un demonio para un mayordomo. Bastante inteligente. Sunny se rió. ¿Fue eso un cumplido? Para un loco como tú. Ah, ahí está. Una vez que subieron al tejado, hubo un pequeño problema. Sunny no tuvo en cuenta que el agujero en las tejas que utilizó para entrar en la catedral, aunque lo bastante ancho para su pequeña complexión, sería demasiado estrecho para que la alta y robusta cazadora pudiera arrastrarse por él. Observando el estrecho hueco entre las enormes placas de mármol oscuro, Effie le dirigió una mirada sombría. Sin embargo, antes de que Sunny pudiera idear un plan alternativo, simplemente se agachó, agarró una de las placas increíblemente pesadas y la apartó. Las palabras murieron en sus labios. Ese, fuerte, tan fuerte. Me pregunto quién es más fuerte, ella o el santo de piedra. Honestamente, no estaba seguro. Antes de seguir adelante, Sunny instruyó a Effie sobre cómo iban a introducirla en la cámara oculta y observó cómo la cazadora se despojaba a regañadientes de su armadura de bronce. Con solo una corta túnica blanca cubriendo su hermosa piel aceitunada y su abundante figura, parecía muy, atractiva. Por un momento, su disgusto por tener a alguien entrometiéndose en la solitaria tranquilidad de su guarida se evaporó. Pero solo por un momento. No tengas ideas extrañas. Tu armadura es demasiado arriesgada. No podemos permitirnos hacer ruido, eso es todo. Effie sonrió. ¿Ideas extrañas? ¿Por qué hablas de tener ideas extrañas de repente, Sunny? Apretó los dientes, se dio la vuelta para ocultar su rostro sonrojado y se arrastró hacia el agujero entre las baldosas. Maldita mujer. Una vez que aterrizaron en la viga de apoyo de la catedral, Sunny guió las manos de Effie para que descansaran sobre sus hombros. Aunque el sol aún estaba alto en el cielo, no había luz solar a su alrededor. Solo el suelo del antiguo templo que tenían debajo estaba bañado por ella. Pero incluso entonces, grandes áreas del gran salón se ahogaron en una sombra profunda. Solo que en realidad no era sombra. Era oscuridad. No una nacida de la ausencia de luz, sino verdadera oscuridad, una que ni siquiera su vista podía atravesar. Sunny no sabía si había sido invocada por el caballero negro o simplemente le obedecía, pero así era como el bastardo había conseguido acercarse a él sin ser visto la primera vez que se vieron. En cualquier caso, tuvo que guiar a Effie a través de las vigas de la catedral. Un paso en falso, y se hundirían a la muerte. ¡Qué molestia! Sintiéndose algo incómoda por lo cerca que estaban sus cuerpos el uno del otro, Sunny suspiró en silencio y dio un paso adelante. Era difícil concentrarse. Ideas extrañas. ¿Quién tiene ideas extrañas? Yo no. Unos minutos más tarde, llegaron al balcón oculto tras la estatua de la diosa desconocida. A pesar de que no había ocurrido nada fuera de lo normal, Sunny estaba bastante nerviosa. Algo le dijo que esta iba a ser una semana muy larga.
Una vez que entraron en su cámara oculta, Sunny informó a Effie de que era libre de crear luz y hablar. Sin perder tiempo, la rebelde cazadora invocó un radiante recuerdo y miró a su alrededor con curiosidad. La hermosa y espaciosa habitación que había pertenecido a la sacerdotisa de este antiguo templo se inundó de repente de una suave luz. Los intrincados grabados de las paredes creaban una atmósfera de santidad y elegancia. Aquí y allá había varios muebles, la mayoría de ellos de opulenta madera pálida, con algunas piezas desparejadas que Sunny había rescatado de las ruinas. Effie silbó. Tengo que reconocértelo, Sunny. Tú sí que sabes vivir con estilo. ¿Quién lo hubiera pensado? Él sonrió. ¿Celoso? Suspiró. Lo importante es que incluso si Gunlau nos rastrea aquí, ninguno de su gente podría entrar. Así que estamos a salvo. Ligeramente decepcionada, Sunny se encogió de hombros. Bueno, siéntase como en casa. Te mostraré la salida trasera y otras cosas más tarde. Con eso, miró furtivamente a su alrededor y trató de ocultar rápidamente algunas cosas de la vista para hacer su hogar más presentable. Si hubiera sabido que iba a haber un invitado aquí, habría limpiado el desastre con un poco de anticipación. No es que Effie le prestara mucha atención. Caminó con curiosidad, estudiando los grabados en las paredes y los muebles antiguos. Pero, de repente, Sunny oyó una fuerte risita que venía de detrás. Dándose la vuelta, vio a Effie parada frente al armario escondida detrás de un panel de piedra. El armario estaba actualmente abierto, mostrando las prendas dejadas por la sacerdotisa. La cazadora lo miró con una sonrisa extraña. ¿Por qué? ¿Por qué me está mirando? ¿Qué? Effie negó con la cabeza. No, no es nada. Es solo que, ¿sabes, Sunny? Cuando te vi por primera vez, pensé, mira a este niño tan pequeño. Es como un juguete. Solo quieres vestirlo como un muñeco y jugar con él. Sunny parpadeó un par de veces y luego frunció el ceño con enfado. ¿A quién llamas pequeño? No soy diminuto, de ninguna manera, loco. Sin prestarle atención, la cazadora miró el armario y se rió de nuevo. Luego, reprimiendo la risa, dijo. ¿Quién sabía que estás en jugar otro tipo de disfraces, Sunny tardó un par de segundos en darse cuenta de lo que estaba insinuando. Cuando lo hizo, se puso rojo vivo de la indignación. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! ¿Cómo se atreve? ¿De qué estás hablando? Esas no son mías. La sacerdotisa que vivía aquí antes las dejó atrás. Effie asintió un par de veces. Claro, claro. Acabas de tener un armario lleno de vestidos bonitos. Sin querer. Esa es la verdad. Nunca miento. Ella lo miró con una amplia sonrisa. Pero claro. Debe ser la verdad. Te creo totalmente. Por supuesto. Sunny la miró con la boca abierta, sin saber qué decir. Effie, mientras tanto, miró a su alrededor e inocentemente agitó sus pestañas. Pero, Sunny, tenemos otro problema. Apretando los dientes con irritación, espetó. ¿Qué pasa? Se demoró unos momentos, luego dijo burlonamente. Solo hay una cama. Ah, qué apuro. ¿Qué hacemos? Sunny la miró largamente y luego escupió. Tú coge la maldita cama. Dormiré en el suelo. Con eso, se dio la vuelta y trató de respirar profundamente. ¿Por qué acepté esto? Las mujeres, malditas mujeres, son el verdadero terror. De hecho, esta iba a ser una semana muy larga. Capítulo 182. La hora de la cena. Después de que Sunny se calmara un poco y tuviera tiempo para pensar en ello, se dio cuenta de que las cosas no estaban tan mal como había pensado. Sí, vivir tan cerca de la alborotada cazadora era una prueba muy especial, sobre todo por lo mucho que ella parecía disfrutar atormentándolo, pero había un aspecto positivo en todo esto, aparte del hecho de que podría deleitarse constantemente con, espera, volvamos al tema. Era que Sunny era una criatura nocturna.
No tenía que dormir en el frío suelo ni relacionarse mucho con la vigorosa cazadora, porque él dormía durante el día y salía a cazar durante la noche. La ventana de tiempo en la que ambos estarían despiertos y atrapados juntos en la cámara oculta no era tan grande. Más que eso, Effie había traído suficiente comida para saciar su hambre antinatural en esa bolsa sin fondo suya, por lo que ni siquiera tuvo que alimentarla. Así que hospedarla no iba a ser tan molesto como había asumido inicialmente. Después de mostrarle a la cazadora y soportar varios golpes más bondadosos, finalmente tuvo algo de tiempo para sí mismo. Por fin. Sentado en un rincón remoto de la cámara, cerró los ojos y se zambulló en el mar del alma. Como siempre, el mar tranquilo lo recibió con una oscuridad calmante y un silencio pacífico. Sin prestar atención a las sombras inmóviles que estaban en el borde de la parte visible de ella, ni siquiera al demacrado y lamentable Harper, se acercó y se paró bajo el sol negro de su núcleo de sombra. Entonces, Sunny invocó al santo de piedra. Hola, cariño. Adivina qué, traje la cena. Antes de comandar los recuerdos que había comprado con la ayuda de Kai, rápidamente miró las runas que rodeaban al monstruo taciturno. Sombra, santo de piedra, rango de sombra, despierto, clase sombra, monstruo, atributos de sombra, maestro de batalla, incondicional, chispa de la divinidad. Fragmentos de sombra, 6 de 200. Solo 6 fragmentos, y ella ya era tan fuerte. No podía esperar a ver a su monstruo volverse aún más feroz. Sin perder más tiempo, Sunny invocó el primer recuerdo, una extraña espada con una estúpida cantidad de gemas inútiles incrustadas en su hoja, por alguna estúpida razón, y se la entregó a la sombra. Ella cogió la espada sin mostrar ninguna emoción y la destrozó sin piedad con sus guanteletes. Tu memoria ha sido destruida. Sunny hizo una mueca. Gracias, Spot. No lo habría adivinado de no ser por ti. Tan útil. 2 torrentes de chispas etéreas entraron en el cuerpo de Stone Saint y fueron absorbidos por las brasas oscuras que ardían en las profundidades de la sombra viviente que se escondía en su cuerpo. Stone Sen se ha vuelto más fuerte. Era solo él o el hechizo sonaba un poco herido. Bueno, duro. No te oí quejarse cuando Nef prometía hacerte trices. Sonrió y volvió a mirar las runas. Fragmentos de sombra, 7 de 200. Satisfecha, Sunny invocó el siguiente recuerdo. El proceso se repitió. Stone Sen se ha fortalecido. Stone Sen se ha fortalecido. Stone Sen se ha fortalecido. A medida que crecía el número de fragmentos de sombra que saturaban los restos del núcleo dentro de su monstruo mascota, su estado de ánimo seguía mejorando. Era la mejor sensación de todas. Fragmentos de sombra, 8 de 200. Fragmentos de sombra, 10 de 200. Fragmentos de sombra, 11 de 200. Finalmente, tras consumirse la 9ª memoria, las runas que describían el número cambiaron a 20 de 200. El santo de piedra ya parecía considerablemente más fuerte. Recordando los cambios que se produjeron en su propio cuerpo tras sus primeras muertes, Sunny pudo calibrar más o menos cuánto había mejorado su estado. El incremento no fue realmente tan sustancial. Pero en la batalla, la más pequeña ventaja a menudo podía decidir todo. Especialmente teniendo en cuenta que iba a ser duplicado por el efecto aumentador de su sombra indispensable, pero insolente. Todo esto fue solo un preludio, de todos modos. El evento principal aún estaba por llegar. Lleno de expectación, Sunny llamó a la armadura de ónice. Si sus cálculos eran correctos, esta reliquia por sí sola daría al santo de piedra 12 fragmentos de sombra, casi tantos como los 9 recuerdos menores combinados. El traje negro azabache de la antigua armadura de placas apareció en el aire frente a él. Rodeada por la inmensidad sin luz del mar silencioso, la sensación de gracia oscura que emanaba era aún más pronunciada. Sunny chasqueó la lengua. ¡Ah, qué belleza! Fue casi una pena destruirlo. Casi. Un poco reacia a desprenderse aún de la antigua armadura, Sunny leyó las runas que la describían. Step tenía razón. Incluso el hechizo no podía dar sentido a la memoria dañada.
Memoria, M, ONU. Viejo, rango de memoria, nivel de memoria, tipo de memoria, desconocida. Descripción de la memoria, PR. Primero, ejército, cobertizo, propio, encantamientos de memoria, ninguno. Faltaban muchas runas, y las que aparecían se negaban a formar palabras comprensibles. Sin embargo, Sunny se fijó en algunas de las extrañas runas que le hacían doler la cabeza, las mismas que aparecían cada vez que el conjuro mencionaba al misterioso desconocido. Tal como pensaba. La armadura estaba claramente conectada a la misma tribu de criaturas de pesadilla a la que el Santo de Piedra había pertenecido antes de convertirse en una sombra. El origen de las extrañas estatuas vivientes estaba ligado a lo desconocido, por lo que era lógico suponer que la armadura de Onix también tenía algo que ver con ellas. Bueno, no importa. Sabía que esta memoria estaba gravemente dañada cuando la compró. Sunny nunca planeó usarla, solo alimentar al santo. Hora del postre. Con una amplia sonrisa, empujó la hermosa armadura negra hacia el monstruo de piedra. Sin embargo, la sonrisa pronto se congeló en su rostro. Porque el santo de piedra no se movió para tomar y romper la armadura como lo hizo con todos los otros recuerdos. En cambio, simplemente giró la cabeza y lo miró. El tono de las llamas carmesí ardiendo en sus ojos rubí cambió ligeramente. Era casi como si estuvieran llenos de la sombra más pequeña de dolor. Venga, cómetelo. Pero no importa cuánto trató de hacer que el santo de piedra destruyera la armadura, ella se negó. La estatua viviente simplemente se quedó allí y no hizo nada. Al cabo de un rato, decepcionada, Sunny se quedó mirando la armadura de Ónice y suspiró. Entonces, ¿le sirve bien? Para ser honesto, tenía una ligera idea de que esto sucedería. Sin embargo, Sunny había decidido comprar la armadura de todos modos. No todos los días te tropiezas con un recuerdo caído de nivel 6, aunque esté dañado más allá de tu capacidad de reparación. Tal vez se lo pondría algún día, si Nifais realmente lograra abrir el camino hacia la puerta de entrada y de alguna manera se encontrara entre esos pocos afortunados para llegar vivo y despertar. Hasta entonces, la impresionante armadura negra era bastante inútil. Con el ceño fruncido, dejó el mar del alma y lo convocó a la existencia. Pronto, la armadura apareció en el piso de la cámara oculta. Effie lo miró con interés. UAU. ¿Qué es esto? Sunny se demoró un buen rato y finalmente contestó. Una decoración. Creo que sí. La cazadora arqueó las cejas. ¿Realmente? Bueno, ¿por qué me estás mirando? Apretó los dientes. Unos momentos incómodos después, Sunny dijo. ¿Puedes ayudarme a moverlo? Es demasiado pesado para que yo lo levante. Capítulo 183. Aprender nuevos trucos. Tu sombra se hace más fuerte. Con un ruido bastante desagradable, la cabeza del monstruo cayó. Sunny dobló el brazo con indiferencia y limpió el fragmento de medianoche en la manga de su armadura, observando cómo el enorme cuerpo se desplomaba lentamente. De pie al otro lado, la santa de piedra simplemente floreció su espada y la detuvo abruptamente a mitad de balanceo, enviando cada gota de sangre volando al suelo. Entonces, ella se quedó allí absolutamente quieta, fingiendo ser una estatua. Sunny suspiró. Ese es un truco genial. Debería aprenderlo. Honestamente, limpiar su hoja en la sábana santa del titiritero no era muy justo para la armadura de nivel 5. Se sentía culpable. Cuida mi espalda. Con la sombra taciturna observando los alrededores, convocó a la espina merodeadora y la usó para recuperar los fragmentos del alma del cadáver. Esta era la cuarta criatura de pesadilla que Sunny había matado esta noche. Con la ayuda del santo de piedra, sus cacerías se volvieron mucho más fáciles que antes. Sin mencionar el hecho de que la sombra era tan poderosa como la mayoría de sus marcas, el mero hecho de que tuviera un compañero para desviar la atención del enemigo cambiaba muchas cosas. Sunny era algo capaz, pero prefería evitar entablar combate directo con esas abominaciones.
Su forma de actuar consistía en atacar desde las sombras y, en el mejor de los casos, matar al enemigo de un solo golpe. Si todo iba bien, la presa ni siquiera vería a su asesino. Por supuesto, ese método de caza requería mucha astucia, paciencia y preparación. Tenía que observar al enemigo durante mucho tiempo para aprender su comportamiento y sus puntos débiles. El enfrentamiento en sí solo duró unos segundos, pero solo porque se habían invertido días en avance para hacer posible esa resolución inmediata. Después de cazar de esa forma tan meticulosa durante 3 meses, Sunny se sentía extraño simplemente dominando a los monstruos con la fuerza bruta. La combinación de la defensa indomable de Stone Saint y su veloz espada era poco menos que milagrosa. Era casi como luchar codo con Neve. Casi. Con un suspiro, Sunny echó los fragmentos de alma en su mochila y se levantó. Se enfrentaba a un problema que nunca había esperado enfrentar. Honestamente, fue bastante extraño. Se estaba quedando sin monstruos para matar. Para empezar, las criaturas de pesadilla despiertas no eran tan abundantes en la ciudad oscura y mucho menos en aquellos a quienes ya había rastreado, estudiado y se sentía seguro atacando. Después de la masacre de esta noche, casi todos estaban muertos. Sunny había limpiado la casa. Pero ahora era mucho más fuerte, mucho más peligroso. Con la ayuda del Santo de Piedra, tal vez no había necesidad de ser tan cauteloso. LOL, así es como te matan. Era una mentalidad peligrosa. A pesar de su reciente crecimiento, Sunny no era en absoluto el depredador supremo de las ruinas. De hecho, era todo lo contrario. De todas las criaturas que acechan estas calles, él era el más débil. El orgullo es el más grave de todos los pecados. Lo siguiente que sabes es que intentarás cazar a los caídos. Sunny quizás sobreviviría a un enfrentamiento con una bestia caída, quizás, pero derrotar a una era una conversación totalmente distinta. Y si tenía la mala suerte de tropezar con algo de una clase superior, sus posibilidades de salir con vida no serían muy altas. Podría comenzar a investigar una de las criaturas despiertas que conocía. O simplemente vete a casa. Sin embargo, algo preocupaba a Sunny. Tenía la sensación de que se le había ocurrido una idea, pero se había distraído y no había conseguido darle forma. ¿En qué estaba pensando hace un momento? Si cazar o no de nuevo esta noche, cuán poderoso se había vuelto con la ayuda de la sombra, como no era muy práctico limpiar la sangre con la manga de la sábana santa del titiritero. Ah, sí. Cuando vio a la Santa de Piedra sacudirse la sangre de su espada, pensó que este sería un truco genial para aprender. Y en ese momento, tuvo la sensación de que estaba en algo. Debería aprenderlo. Debería aprenderlo. De repente, los ojos de Sunny se volvieron brillantes. Si pudiera aprender este truco del Stone Side, ¿qué más podría aprender de ella? Esta sombra suya tenía un atributo llamado Maestro de Batalla, lo que aparentemente significaba que ella era competente en todas las formas de combate. ¿Había un mejor maestro para alguien como él? La respuesta fue, no. Con su técnica estancada debido a la falta de orientación, no había nadie mejor que el magistral Santo de Piedra para aprender. Súbitamente excitado, Sunny invocó al taciturno monstruo para que volviera a su sombra y se dirigió a casa. Cuando regresó a su guarida oculta, Effie ya estaba despierta. Sentada en la cama, miraba perezosamente al techo y silbaba una alegre melodía. Sus largas piernas estaban algo cubiertas por la manta, pero aún así, ese quitón blanco suyo era demasiado revelador. Sunny tuvo que tener mucho cuidado de mirar hacia otro lado. Fue muy duro. Oh, has vuelto. Buena casa. En lugar de responder, Sunny se acercó a su cofre, miró a la cazadora con desconfianza y lo abrió. Luego, vertió el contenido de su mochila dentro. 7 fragmentos de alma cayeron sobre la pila, que lamentablemente disminuyó visiblemente debido a sus gastos recientes. Sin embargo, todavía no era nada de qué burlarse. Effie silbó.
7. ¿Cuántas cabezas es esa? Sunny cerró el cofre y se sentó en él. 4. 3 monstruos y una bestia. Effie parpadeó, un poco aturdida. ¿3 monstruos? ¿Cómo lograste matar a 3 monstruos en una noche? Dudó, luego suspiró. Tratar de ocultar la existencia del santo de piedra sería muy molesto, especialmente si iba a aventurarse en una expedición con la cohorte de Nef. Allá afuera, en el laberinto, lo más probable era que ninguno de ellos pudiera contenerse para ocultar sus haces. Eso era si incluso iba a estar de acuerdo, por supuesto. De todos modos, no habría mucho daño en revelarla ahora. O más bien, los beneficios lo superaron. Te lo mostraré, simplemente no te asustes. Effie se rió. Estoy bastante seguro de que nada de lo que eres capaz de mostrar puede asustarme. Ignorando su tono burlón, Sunny fulminó con la mirada a la cazadora e invocó al santo desde su mar del alma. Inmediatamente, 2 llamas carmesí se encendieron en las profundidades de su sombra. Un momento después, el amenazante caballero de piedra salió de él en el piso de la cámara oculta y volvió la cabeza hacia Effie. Effie retrocedió. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Capítulo 184. El valor de la humildad. La poderosa cazadora miró fijamente a la santa de piedra, su mano flotando en el aire, lista para agarrar el eje de la lanza. Sus hermosos ojos color avellana estaban llenos de tensión y oscura anticipación. El contraste entre aquella pose feroz y el hecho de que siguiera cómodamente envuelta en una manta era tan gracioso que Sunny no pudo evitar soltar una risita. Caramba, relájate. ¿No has visto un hecho antes? Effie parpadeó. ¿Esa cosa es tuya? Espera, ¿tienes una hecho? Él asintió con la cabeza e hizo un gesto al santo de piedra. Sí, conoce a Saint. ¿Ain't ella una belleza? La cazadora miró a la criatura taciturna, luego frunció el ceño con indignación. Bastardo con suerte. Sabes que ni siquiera he olido una eco después de 3 años en este pozo. ¿Cómo te atreves a conseguir una antes que yo, Sunny se rió. En realidad, este fue mi segundo hecho. El primero fue asesinado en el laberinto. Effie lo fulminó con la mirada durante mucho tiempo, luego sacudió la cabeza con una expresión de abatimiento total. Finalmente, se volvió hacia la sombra y la estudió. Esperar. ¿Es ella lo que creo que es? Sunny asintió. Sí, La cazadora se levantó de la cama y, dejando atrás la manta, caminó descalza alrededor del santo de piedra. La estudió desde todos los ángulos y luego dijo: ¿Cómo diablos lograste matar una de esas cosas y sobrevivir? Sunny, que también se había encontrado estudiando involuntariamente a Effie desde todos los ángulos, parpadeó un par de veces y se encogió de hombros. en realidad, fueron aniquilados por un grupo de caídos. Fue un choque épico, por decirlo menos. Simplemente llegué allí a tiempo para terminar uno. Y aquí estamos. Effie miró a la sombra con admiración. ¿Qué clase es ella? Sunny sonrió. Monstruo despierto. Pero la vi matar a 2 bestias caídas, así que, yo diría que es una élite entre sus compañeros. De todos modos, puedes ver cómo no es imposible cazar 3 monstruos en una noche con ella a mi lado. Los estudié de antemano, por supuesto. Es por eso que fuimos tan rápidos en tratar con ellos. La cazadora se cruzó de brazos, se quedó pensativa y miró a Sunny con extrañeza. ¿Por qué me la enseñas? Con lo paranoico que eres, esperaría que mantuvieras escondido ese tesoro. Se puso de pie, se demoró un momento y luego dijo: Con lo que he planeado, mostrársela es una especie de requisito. Effie se quedó en silencio, luego le dio una sonrisa traviesa. Ah. Siento decepcionarte. No me malinterpretes, estoy dispuesto a todo tipo de diversión. Pero, Sunny. Criaturas de pesadilla es donde trazo la línea. Él frunció el ceño, sin entender del todo de qué estaba hablando. Entonces, sus ojos se agrandaron. ¿Qué
Tú, ¿qué clase de degenerado eres? Entrenamiento. Quería usarla para entrenar. La cazadora rebelde parpadeó inocentemente. ¿Entrenamiento? Sunny, no hay nada malo en ser un poco inexperto, a tu edad. De hecho, es encantador. No necesitas recurrir a este tipo de cosas, ¿sabes? ¿Inexperto? ¿A quién llamas inexperto? Tengo mucha experiencia. Espera, mierda. ¿De qué estamos hablando? Muerta de risa, Effie dejó que Sunny se enfureciera de indignación y se dirigió a la cocina improvisada mientras sacudía la cabeza. Pronto, el tentador olor a carne asada llenó el aire. La voy a matar. ¿Debería matarla? Va a ser pura defensa propia, de todos modos. Una semana de esto será mi muerte. Con un suspiro, se esforzó por calmarse. Cuando sus pensamientos volvieron a su cadencia habitual, Sunny se colocó frente al santo de piedra y exhaló lentamente. Era hora de aprender. De regreso a la catedral, Sunny había tomado una difícil decisión. Decidió no aumentar su cuerpo con el poder de la sombra durante su práctica con el santo de piedra. A pesar de que sabía que esto le iba a traer mucho dolor en el futuro, se mantuvo firme sobre su elección. Había varias razones por las que quería enfrentarse a su monstruo mascota con su propia habilidad física y nada más. La primera y más sencilla razón era que Sunny sabía que la sombra no siempre estaría allí cuando la necesitara. Al igual que durante la batalla contra el mensajero de la espira, cuando había estado fuera explorando, las circunstancias en las que iba a tener que confiar nada más que en su propia destreza estaban destinadas a suceder. Sin mencionar que habían sido sus propios reflejos, y no la sombra, los que lo salvaron de ser cortado por la mitad por el Caballero Negro. La segunda razón era menos evidente. Tenía que ver con la jerarquía de poder existente en la ciudad oscura. En la parte superior estaban los caídos. Debajo de ellos, esas criaturas que simplemente fueron despertado. Y en la parte inferior, Sleepers. Cualquier lucha a la que un humano pudiera enfrentarse en aquel lugar maldito iba a ser contra una fuerza abrumadora. Con el tiempo, Sunny se había adaptado a esta realidad y era capaz, estos días, de enfrentarse a las clases inferiores de las abominaciones despertadas casi en igualdad de condiciones con la ayuda de la sombra. Aún era más débil, pero no tanto. Sin embargo, en el fondo sabía que, tarde o temprano, se vería obligado a luchar contra los enemigos caídos. Y también estaba casi seguro de que tendría que cruzar espadas con humanos que habían saturado sus núcleos hasta el borde con esencia del alma y, por lo tanto, eran mucho más fuertes que él. Por esa razón, su experiencia cazando monstruos que no eran mucho más fuertes que su yo aumentado era en realidad un impedimento. Embotaba su filo y le hacía olvidar lo que realmente significaba luchar contra un enemigo que estaba leguas por encima de él, el conocimiento y la mentalidad que necesitaba desesperadamente conservar para tener una oportunidad de sobrevivir en el futuro. Tenía que mantenerse humilde. Y por último, había una verdad que había aprendido durante estos 6 meses en la Costa Olvidada, y era que nada era más beneficioso para el crecimiento de uno que luchar contra un oponente superior, especialmente si esa lucha acababa en derrota. Una derrota enseñaba a una persona más de lo que lo harían una docena de victorias contra enemigos más débiles. El problema era que, en este lugar maldito, cualquier derrota significaba la muerte. Así que Sunny tenía poca experiencia en perder contra alguien. De principio a fin, solo había probado la derrota 3 veces, una en una batalla contra el centurión de Caparazón, otra cuando se había enfrentado a Nefis bajo las ramas del árbol de las almas, y otra en esta misma catedral, cuando la espada del Caballero Negro le había rebanado el estómago. Cada una de esas derrotas le enseñó más que cualquier otra cosa. Entonces, tener la oportunidad de luchar con un monstruo que era mucho más poderoso que él, y sin embargo no tenía ningún deseo de matarlo, era una oportunidad extremadamente rara y preciosa. Por eso Sunny se armó de valor y dejó que la sombra descansara en el suelo mientras se enfrentaba al santo de piedra. Respirando hondo, convocó al fragmento de medianoche,
asumió una postura defensiva y miró al amenazante caballero de piedra directamente a los ojos. Atácame. Sin perder ni un segundo, hizo exactamente lo que le dijeron. Oh, mierda. Capítulo 185, Battle Master. La sombra atacó con la fuerza despiadada de un verdadero monstruo. Sabiendo perfectamente que su fuerza no era suficiente para bloquear su espada, Sunny movió desesperadamente la esquirla de medianoche para desviar el golpe hacia un lado. Las incontables horas de práctica y los cientos de miles de veces que había repetido sus katas no habían sido en vano. Su cuerpo se movió con la velocidad del rayo, colocando la hoja en la trayectoria del arma del santo de piedra justo en el ángulo adecuado. Al sentir el impacto reverberar en sus huesos, Sunny jadeó por el dolor y se mantuvo firme. Guiada por la esquirla de medianoche, la espada de la sombra se deslizó hacia un lado y no alcanzó su cuerpo por un amplio margen. Sin embargo, antes de que Sunny tuviera tiempo de felicitarse, el santo simplemente siguió avanzando y se estrelló contra él. Ser golpeado por su escudo se sintió como estrellarse contra una pared de piedra a gran velocidad. Volando hacia atrás, Sunny impactó contra una pared real y rodó hasta el suelo. Un pequeño aullido escapó de sus labios. Distrayéndose de su comida por un momento, Effie lo miró y llamó. Sunny. ¿Estás vivo? Levantó débilmente una mano y juntó el pulgar y el índice en forma de círculo. Sí. La cazadora sonrió. Bien. No te mueras todavía, ¿de acuerdo? Va a ser muy inconveniente para mí salir de aquí sin tu ayuda. Sunny apretó los dientes. ¿Es eso todo lo que te importa? Lo intentaré. Lentamente se puso de pie, se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para mantener el equilibrio. El santo de piedra regresó a su lugar y se quedó allí con indiferencia, sin prestar atención a su mirada furiosa. Con un pesado suspiro, Sunny retrocedió hasta situarse frente a ella, levantó la esquirla de medianoche y escupió. Otra vez. Durante los días siguientes, Sunny se preguntó a menudo si realmente se había vuelto loco. Si no, ¿por qué se sometería voluntariamente a esta tortura? Su vida ahora consistía en solo 3 cosas: pasar tiempo con Effie, practicar con el santo de piedra y explorar las ruinas malditas. De los 3, el tiempo que pasaba en el laberinto mortal de la ciudad oscura era, con mucho, el menos terrible. Incluso se encontró disfrutando mucho. Una vez que comiences a pensar en una antigua ruina maldita repleta de criaturas abominables como un lugar reconfortante, realmente deberías comenzar a pensar en tus elecciones de vida. Sin embargo, Sunny sabía que iba por buen camino. Por dolorosos que fueran, sus sesiones de entrenamiento con la amenazante sombra habían resultado ser aún más ventajosas de lo que imaginaba. Cada moretón, cada corte, cada gota de sangre que derramaba lo hacía más fuerte. Después de un largo periodo de estancamiento, su técnica finalmente estaba mejorando nuevamente. Y lo estaba haciendo con una velocidad notable. Lo mejor de todo era que ni siquiera había arañado la superficie del inmenso potencial didáctico del atributo maestro de batalla. Para alguien como él, que nunca había recibido una educación formal en combate, fue simplemente una bendición. Era un tesoro escondido. Cuando había observado a la sombra en la lucha contra un centurión caparazón, había notado su estilo de batalla distintivo. La criatura taciturna luchó con la firmeza de la piedra, combinando una defensa impecable con una ofensiva devastadora. Cada acción fue eficiente y perfectamente calculada, con bloqueos, esquivas y desviaciones que condujeron a respuestas mortales. Era sólido, indomable e inevitable. Sin embargo, este no era el único estilo de batalla que la Santa de Piedra dominaba a la perfección. Más bien, era algo que utilizaba en función de sus armas y oponentes actuales. En su lucha original contra 2 bestias caídas, su estilo era temerario y brutal, sin tener en cuenta cualquier forma de defensa en favor de una interminable avalancha de ataques despiadados. Aunque había algunas similitudes fundamentales entre ellos, estas 2 técnicas eran muy diferentes.
Parecía que podía cambiar entre innumerables estilos para adaptarse a la situación. Sunny no podría desear un mejor sparring. Su propio estilo, o más bien, el núcleo de uno que le había dado Nifais, era fluido e impredecible. Se centraba en la adaptabilidad y en hacer imposible que el enemigo pudiera anticipar tu próximo movimiento. Cuanto más luchaba Sunny contra el Santo de Piedra, más se daba cuenta de lo extraordinario que era en realidad. Sin embargo, eso no significaba que ese estilo no pudiera mejorarse. De hecho, Sunny sospechaba que en realidad se había diseñado con la intención de poder incorporar diversos elementos de otras fuentes. De ser así, era un estilo básico perfecto para aprender. Todo esto le hizo preguntarse de dónde había venido este extraño estilo y si Changing Star le había enseñado sus conceptos básicos por alguna razón. En cualquier caso, estaba decidido a darle sentido, mejorar su dominio de las cosas que ya había aprendido y comenzar a incorporar elementos de la dura técnica de Stone Saint en la suya. Sin embargo, esto era más fácil decirlo que hacerlo. Al principio, luchar contra la amenazadora sombra parecía casi imposible. Cada vez que le daba la orden de atacar, inevitablemente acababa en el suelo en unos instantes, gimiendo y consumido por el dolor. Todo su cuerpo estaba amoratado y le dolía terriblemente. De no ser por la tenaz mejora del tejido de sangre, Sunny no sabía si habría podido continuar. O al menos continuar a un ritmo aceptable. Con su ayuda, sin embargo, la velocidad de su recuperación fue considerablemente más rápida. Era casi inhumano. Debido a eso, pudo entrenar más intensamente y durante periodos de tiempo más largos. Tal como lo esperaba, cada derrota le enseñaba algo nuevo. Perder ante un oponente superior era la mejor manera de mejorar, de hecho. De vuelta en el mundo real, muchas personas estaban tontamente obsesionadas con su orgullo y vivían para nada más que para lograr victorias contra otros. Pero no Sunny. Se conformaba con perder una y otra vez, mientras siguiera haciéndose más fuerte con cada derrota. La única persona a la que quería derrotar era la versión de sí mismo del último combate, una y otra vez. Así, lentamente había comenzado a oponer al menos algo de resistencia al Santo de Piedra. Al principio, estaba contento de poder desviar un ataque. Luego, 2. Luego, varios. Al poco tiempo, dejó de contar el número de ataques y empezó a contar los segundos que permanecía de pie. Al principio fueron un par, luego 4 o 5, después una docena. Finalmente, fue capaz de luchar con el amenazador caballero de piedra durante mucho tiempo, a veces hasta un minuto. Incluso Effie parecía impresionada. Normalmente prestaba poca atención a su entrenamiento, pero al cabo de un tiempo, Sunny notó que la miraba cada vez más en su dirección. Al principio, pensó que la revoltosa cazadora simplemente disfrutaba viéndole sufrir en su sufrimiento, pero luego se dio cuenta de que en realidad ella también intentaba aprender de sus errores. A Sunny no le importó. Sus movimientos lentamente se volvieron más seguros, decididos y precisos. Su cuerpo, aunque dañado y magullado, rebosaba fuerza y agilidad. Estaba madurando. Fue entonces, cuando sus disputas con las sombras se volvieron menos unilaterales, cuando Sunny notó algo extraño. Y cuando lo hizo, todo cambió. Capítulo 186, Eureka. Sunny tardó mucho en percibir la anomalía por varias razones. Para empezar, era tan sutil que resultaba casi imposible advertirla. Toda su mente estaba concentrada en los pensamientos de la técnica de batalla y los estilos, y aún así, solo lo vio por accidente. La segunda razón tenía que ver con su decisión de enfrentarse al Santo de Piedra sin el aumento de su habilidad de aparición. Debido a eso, la sombra no tenía nada que hacer. Volvió a actuar como una sombra adecuada y repitió obedientemente cada uno de sus movimientos mientras luchaba. La última razón fue Effie, o, más específicamente, el hecho de que había traído una fuente de luz a la guarida oculta,
haciendo que la sombra fuera realmente visible. Gracias a esta improbable combinación de acontecimientos, Sunny pudo verlo. Estaba en medio de una feroz batalla contra el Santo de Piedra, con el sudor y la sangre chorreando por su maltrecho cuerpo. El clamor de las espadas chocando entre sí impregnaba la cámara, ahogando el sonido áspero de su laboriosa respiración. Desviando otro golpe, Sunny se agachó rápidamente y dejó que el filo del escudo de la criatura silbara en el aire por encima de su cabeza. Su torpe intento de imitar una de las explosivas réplicas del Santo de Piedra fue fácilmente bloqueado y ambos continuaron el duelo. Esta vez, duró un tiempo especialmente largo. Sunny estaba bastante seguro de que ya había resistido el asalto opresivo del monstruo durante 1 minuto y medio. Si es cierto, este fue su mejor récord personal. Tras innumerables enfrentamientos como este, a veces entraba en un estado especial de fluidez. En él, su mente estaba en calma y clara, funcionando a una velocidad tremenda. Cuando Sunny entraba en este estado, su atención se volvía al mismo tiempo afilada como una cuchilla y extrañamente desenfocada. Normalmente, tendría que concentrarse en detalles concretos, como observar el juego de piernas del enemigo para predecir de dónde vendría el siguiente golpe. Sunny era capaz incluso de dividir su mente en dos, con una parte de ella absorbiendo la información que entraba por sus ojos, mientras la otra se preocupaba de lo que veía la sombra. De esta manera, podía concentrarse en 2 enemigos al mismo tiempo o tener una vista completa de su entorno, para que nadie pudiera acercarse sigilosamente a él por detrás. Sin embargo, con su atención no centrada en nada, de alguna manera era capaz de percibir todo. Cada detalle, ya sea el juego de pies del enemigo, la dirección de su mirada o el ligero cambio en el entorno, simplemente se convirtió en parte del tapiz que lo abarcaba todo y que percibía como un todo. Huelga decir que esta capacidad de verlo todo simultáneamente y pensar con la rapidez suficiente para actuar en consecuencia mejoró drásticamente su rendimiento en combate. Estaba en consonancia con la extraña sensación de claridad que había alcanzado tras casi morir en la batalla contra su primer centurión con caparazón, y la sentía como una continuación natural de ella. En ese momento, Sunny volvió a entrar en un estado de fluidez. Después de algunos intercambios más, de repente se dio cuenta de que había algo extraño en su sombra. Instintivamente, le prestó más atención mientras continuaba luchando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los movimientos de su sombra, aunque casi exactamente como los suyos, en realidad no eran los mismos. Había una diferencia muy leve, casi imperceptible. Pero podía sentir algo vasto y profundo escondido en esta pequeña divergencia. Aturdido, disminuyó la velocidad y miró la sombra. ¿Qué acabo de ver? Sunny estaba tan aturdido que, por un momento, se olvidó por completo de dónde estaba. En el segundo siguiente, el borde del escudo del Santo de Piedra le golpeó en el pecho, haciéndole volar de nuevo contra la pared. Sunny se estrelló contra las frías piedras, cayó al suelo y gimió débilmente. ¡Ay, ese dolió! Sin embargo, enseguida se olvidó del dolor. Sentada, Sunny miró a su sombra con los ojos muy abiertos. Esto es. ¿Qué vio? Los movimientos de la sombra, aunque exactamente como los suyos, también eran diferentes. Fue como si una luz se encendiera en su cabeza, o más bien, se ahogara en las sombras. Sunny tuvo de repente una epifanía. Esta revelación fue tan sorprendente que casi gritó en voz alta. La divergencia entre él y su sombra no fue aleatoria, ni caótica. Era consistente y armonioso, insinuando un significado más profundo. Y ese significado era que su sombra tenía un estilo de batalla propio. Sunny solo lo vislumbró a través de la ligera discrepancia en sus movimientos. Si alguien no conociera la sombra tan bien como él, nunca se daría cuenta de nada. Incluso él solo la vio por accidente. Lo que vio no fue suficiente para discernir nada sobre ese estilo de batalla, excepto por el hecho de que existía.
También fue capaz de sentir su esencia. Era fluido e insidioso, informe y siempre cambiante, como la sombra misma. Esta descripción se acercaba tanto a su naturaleza que Sunny consideró seguro asumir que los movimientos del estilo de batalla no eran algo que la sombra realizara a propósito, sino una manifestación de su cualidad innata. Lo hice. ¿Su sombra tenía un arte de batalla fusionado en su propio ser? Es un ayudante invaluable. Susurró. Si esto era cierto, Sunny acababa de encontrar la respuesta a la pregunta que le había estado atormentando durante los últimos días. Si bien el estilo de batalla que le confió Nífais era versátil y mortal, y la técnica del santo de piedra era indomable y opresiva, no eran suyas. No importa cuánto los practicara, sentía que faltaba algo. Individualidad. Solo creando un estilo propio podría Sunny equipararse a los mejores luchadores del mundo. Hasta entonces, no sería más que un imitador. Por supuesto, crear un verdadero estilo de batalla no era algo que un novato como él fuera capaz de hacer. Más que eso, había una diferencia entre saber que existía el misterioso estilo de sombra y realmente entender lo que era. Pero aún así, fue un comienzo. Si aprendiera el secreto que se esconde dentro de su sombra y lo combinara con la adaptabilidad fluida de su estilo actual, ¿cuál sería el resultado? Levantándose, Sunny escupió una bocanada de sangre, se secó el sudor de la frente y se dirigió hacia su verdugo, el santo de piedra. Levantando el fragmento de medianoche, apretó los dientes y dijo: Otra vez. Pronto, el sonido de las espadas resonó en la cámara oculta una vez más. Solo que esta vez, Sunny prestó mucha atención a su sombra. Capítulo 187. Prueba de fuerza. Intentar aprender los secretos de la sombra era un proceso muy lento. Sunny solo podía ver atisbos del misterioso estilo de batalla mientras luchaba contra el santo de piedra, y hacerlo normalmente requería toda su atención. Mientras no estaba totalmente concentrado en su oponente, sus enfrentamientos terminaban en cuestión de segundos, por lo que no había nada que observar. Pero cuando se concentró en la batalla en cuestión, realmente no pudo prestar atención a la sombra, lo que a su vez eliminó la posibilidad de observarla. Encontrar el equilibrio adecuado entre las dos tareas no fue fácil, por no mencionar doloroso. Cada vez que fallaba, un nuevo moretón aparecía en su cuerpo. Y, sin embargo, había progresos. Aunque Sunny seguía sin poder asomarse a las profundidades del arte de combate, poco a poco empezaba a hacerse una idea. Su sombra era más traicionera, fluida y maleable que él. Sus movimientos tenían una cadencia grácil de la que carecían los suyos. Era como si estuviera realizando un baile. Una danza de sombras. Frustrado por la falta de avances, Sunny quiso esforzarse más, pero tuvo que contenerse. Incluso teniendo en cuenta los tenaces efectos del tejido de sangre, su régimen de entrenamiento ya había llevado a su cuerpo al límite. Necesitaba preservar su estado si quería unirse a Nífais en su larga expedición. A menos que quisiera entrar en el laberinto mientras estaba lisiado por el agotamiento y las heridas, por supuesto. De lo que Sunny no se dio cuenta debido a la falta de experiencia y al hecho de que había sido autodidacta en su mayor parte, fue de que este logro ya le había convertido en un caso atípico en lo que a humano se refiere. La mayoría de los novatos ni siquiera eran capaces de dominar los aspectos superficiales de los diferentes estilos de batalla, y mucho menos de reconocer sus rasgos fundamentales por lo que eran. Simplemente siguieron las reglas sin entenderlas, considerando los estilos como algo indudable y rígido. Solo los luchadores más experimentados tenían suficiente comprensión de la esencia de un arte de batalla para intentar manipularlo. Así que ya estaba muy por delante de la curva. Pero como Sunny nunca tuvo un mentor adecuado, no tenía ni idea de que estaba intentando conseguir algo que un humano medio nunca sería capaz de hacer. Su único punto de referencia era Nífais, que a su vez era absolutamente atípica.
Si maestros renombrados de las artes de combate se enteraran de que un joven autodidacta de las afueras había conseguido desmontar dos estilos de combate increíblemente complejos en elementos básicos y ensamblarlos para adaptarlos mejor a sus gustos, al tiempo que intentaba aprender un tercero de su sombra, se quedarían atónitos. Sin embargo, Sunny solo pensaba que no tenía éxito y que era increíblemente lento. Uf, a lo mejor es que soy loco. Levantándose del suelo, Sunny suspiró y se secó el sudor de la frente. Luego, miró al santo de piedra y se apoyó en la pared. ¿Has terminado por hoy? Effie estaba cerca, muriéndose de aburrimiento. Ver a Sunny torturarse era su única forma de entretenerse en esta oscura habitación. Bueno, eso y torturarlo ella misma. Entre otras cosas. Lo que sea. Él le dio un asentimiento cansado. Sí, creo que sí. Ya está anocheciendo, así que probablemente descansaré un poco y saldré. La cazadora entrecerró los ojos. Por cierto, quería preguntar. ¿Cómo sabes qué hora del día es? No hay ventanas aquí, y todavía no podemos escuchar el mar. Él la miró con una expresión sombría y respondió de mala gana. La sombra de la aguja carmesí. Puedo sentirlo. Effie parpadeó un par de veces, luego se encogió de hombros. Ah, ya veo. De todos modos, ya que has terminado. ¿Puedo tener un turno con tu novia? Sunny apretó los dientes y respondió sin pensárselo siquiera. No es mi novia. Solo entonces se dio cuenta de lo que Effie estaba preguntando. Nunca antes había mostrado interés en pelear con el santo de piedra. ¿Por qué ahora? No es que importara. Y no, no puedes. La cazadora tituló su cabeza. ¿Qué? ¿Por qué? Sunny se burló. ¿Necesito explicarlo? Es demasiado peligroso. ¿Y si te pasa algo? Effie se rió. Así que permítanme aclarar esto. Puedes entrenar con ella todo el día todos los días, pero ¿crees que, para mí, es demasiado dura? Sacudió la cabeza. No malinterpretes. Es solo que si algo me sucede, el peor resultado es que muera. Sin embargo, si algo te sucede, Nefi me matará. El resultado final es el mismo, pero una forma es mucho mejor que la otra. ¿Lo entiendes? Ella cruzó los brazos. Oh, vamos. Solo quiero ver quién de los dos es más fuerte. Sunny frunció el ceño. No es posible. Ni siquiera lo pienses. Effie lo fulminó con la mirada en silencio. He dicho que no, ¿vale? De ninguna manera te dejaré pelear con ella. La cazadora sonrió. Ah, está bien. Eso no va a ser un problema. Unos minutos después, Sunny contemplaba incrédulo la escena que tenía delante. ¿Cómo se llegó a esto? Inclinados sobre la opulenta mesa de madera estaban Effie y el santo de piedra. Los codos de sus manos ciertos descansaban sobre la mesa, mientras que sus palmas estaban presionadas una contra la otra. La sombra era taciturna e indiferente, mientras que la cazadora estaba llena de entusiasmo. Estaban preparándose para luchar con el brazo. Effie lo miró y sonrió. ¿Quieres apostar quién va a ganar? Si venzo a tu novia, me deberás un fragmento, no, 10 fragmentos. Sunny suspiró. ¿Qué pasa si pierdes? La cazadora rebelde le guiñó un ojo. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saber. No juego, así que olvídalo. Effie suspiró. Qué aburrido. En fin, hagámoslo. Agarró la mano del santo de piedra y se preparó para luchar. Vamos. Al instante, tanto la sombra como la cazadora intentaron bajar el brazo del oponente. La mesa gimió, sometida a una cantidad aplastante de presión. Por un momento, pareció que el santo de piedra estaba en el lado perdedor, pero al final, su mano solo se movió 1 milímetro. El monstruo miró a la joven con sus ojos rubí, su rostro oculto detrás de la visera del casco. No había emoción en su mirada. Los ojos color avellana de Effie, por el contrario, estaban llenos de alegría. Había una sonrisa relajada congelada en su rostro. Sin embargo, Sunny podía ver que estaba poniendo todo su empeño en esta lucha.
Los delgados músculos se tensaban bajo la piel aceitunada de su espalda. Todo su cuerpo era como un resorte cargado, rebosante de fuerza y poder arrollador. Y, sin embargo, la mano de la sombra no se movió. Parecía como si ninguno de ellos pudiera dominar al otro. Me pregunto quién se rendirá primero. Pasaba un segundo tras otro en silencio, pero nada cambiaba. Tanto Effie como el santo de piedra persistían, sin ceder ni un ápice de terreno. La cantidad de fuerza que estaban ejerciendo para mantener este equilibrio volátil hizo que Sunny sudara un poco. Ambos son monstruos. Al final, el primero en darse por vencido fue la mesa. Ya no es capaz de soportar la presión, simplemente explotó. Cubriéndose la cara para protegerse de las astillas, Sunny se quedó inmóvil un momento y luego se quedó mirando el montón de pequeños escombros. Un sentimiento de profunda tristeza e indignación atravesó su corazón. Oh no, mi mesa.